Aunque llueva o truene, mi Barney, voy a ir a pedir trabajo. Ahorita nos vamos allá. A los trabajos que uno va, lo primero que te piden es de que hagas referencia de dónde vienes, dónde estabas trabajando. Y lógico, porque venimos de Conti, los mismos empresarios de Continental tienen unas listas negras que dan a conocer, donde nos dicen que somos conflictivos. Nosotros hemos denunciado ante el gobierno que los trabajadores del sindicato General Tire somos objeto de listas negras donde se nos boletina para que no se nos dé trabajo por el único hecho de haber sido parte del sindicato General Tire. Aquí vemos que en esta fábrica de Continental, que es Contitech, están solicitando operarios de producción. Esa es otra de las situaciones que enfrentamos con el despido ilegal del mismo patrón que fue Continental. Aquí requiere trabajadores, pero pues no quiere trabajadores como nosotros. Entonces vamos a pasar, compañeros. Buenos días, vengo a solicitar empleo de operario. Sí, está bien. Ya le Aquí está mi teléfono. Ajá. ¿Sí? Sí, entonces ya nada más se le entregamos al recurso y ellos se comunicarían con usted. A todos los que dejamos solicitud nos hablan. Si ellos tienen un proceso y el proceso lo reúnen, yo creo que sí les hablan a todos, si no solamente a los que pasan el proceso. Ok. ¿Ok? Gracias. ¿De qué? Como sabemos, el ingeniero Coronado, que es gerente de recursos humanos a nivel nacional y es gerente de recursos humanos de la planta de Continental Neumáticos aquí en San Luis Potosí, que como todos lo conocemos, ¿verdad? De dónde viene, fue el gerente de recursos humanos de Goodyear Oxo, que en su momento ellos fueron los que despidieron a más de 1000 trabajadores de Goodyear. Entonces ese señor sabemos que no es una blanca palomita y sabemos para qué lo trajo Continental aquí a San Luis Potosí, para destruir un sindicato. Sí, buenos días. Venimos a dejar una solicitud. Okay. Algunos compañeros hay comentarios verbales que les dicen las personas de recursos humanos que se encargan de contratar, les dicen, ven la solicitud y dicen, mira, tú traes un problema, vienes de Continental, y en este caso no estamos contratando a nadie de Continental. Con esto lo que buscan es dar un golpe psicológico y político a los trabajadores que luchan por defender ya sea su contrato colectivo, sus intereses, en sí todo trabajador que está organizado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, así como un grupo de compañeros despedidos, separados de su trabajo por parte de la empresa Continental Llantera Potosina SADCB, estamos denunciando que existe en el Estado discriminación laboral hacia nuestros compañeros que buscan alguna alternativa de trabajo. La gente ya está cansada de que durante toda la campaña prometieron atender las necesidades de la clase trabajadora. Ustedes son expertos en hablarle bonito a la gente. En eso son expertos, en hablarle bonito a la gente. No queremos demagogia. Queremos que nos diga qué solución le va a dar no solo a los que estamos aquí de la vidriera y de General Tire, sino a todas esos cientos de gente que están formados ahí pidiendo un empleo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos que nos diga. Las empresas que se instalaron ahí, usted sabe que muchas tuvieron ayuda del gobierno del Estado para que se instalaran, para que generaran empleos, y lo primero que hacen cuando se viene esta crisis es mandar a cientos de trabajadores a la calle, y sin embargo algunos han recibido ayuda del gobierno federal. Entonces el asunto es, ¿cuál es el compromiso social con la clase trabajadora? Bueno, mira, no tengo miedo. O sea, yo tengo un trabajo que hacer y lo he hecho todo. ¡Nunca lo has hecho! ¡Eso es mentira! ¡Estás ganando gratis! Pero a ver, es que esta cuestión ha sido una cuestión federal. El papá no sabe qué hemos estado en México,
tratando de que se firme y se respete ese convenio en México. No tenemos la forma de solucionar. ¿Y la solución a los vidrieros? Las listas negras. ¿Dónde quedan las listas negras? No están las listas negras son aquí mismo, cuando vienen y los reporteros sacan estas noticias y los empresarios toman esas decisiones. Yendo a las fábricas, llevando solicitudes. Esas solicitudes, díganos cuántos nos han respondido con empleo, señores. Ninguno nos ha respondido con un solo empleo. Hay en medio los vidrieros, aquí en pie de lucha, resistiendo. Y a ninguno de los vidrieros le han dado un empleo digno, señor. Díganos hasta cuándo. ¿Cuándo nos lo van a dar? Es una situación muy compleja. Mira, existe en San Luis Potosí 1 millón de habitantes que están en la pobreza. De esos, al menos 40,000 no tienen empleo. ¿Y por qué ustedes sí tienen? Perdón, sí. No, así es. Y otros entes sí tienen, muchos. Ustedes, ¿por qué nunca cambian? Pues el asunto es preguntar qué alternativa tiene el gobierno del estado para los que no vamos a alcanzar trabajo, porque pues nosotros cada 2 meses nos llega el recibo de la luz, cada 2 meses tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar el gas, ahora que vienen las colegiaturas tenemos que pagar las inscripciones en las escuelas federales. Entonces ahí donde está la función del gobierno, ¿verdad? Planteamos el problema al gobierno porque esto no debería de existir en el país, puesto que todos tenemos el mismo derecho a un trabajo. Y pues el gobierno se lava las manos, dice que ellos no pueden obligar a los empresarios a que nos contraten, cuando les argumentamos con hechos de que pues estamos siendo víctimas de discriminación laboral por el simple hecho de haber pertenecido a un sindicato como el nuestro. Aquí estamos un grupo de trabajadores solicitando que se nos atienda la necesidad de empleo a nuestras familias. Nosotros, por el simple hecho de pertenecer al sindicato vidriero, al sindicato General Tag, no teníamos las puertas abiertas. Y quisiéramos que realmente esto lo estamos haciendo fuera un compromiso y que se diera una solución a nosotros. Porque nosotros realmente estamos peleando por un derecho. Además, que también tenemos derecho a trabajar en la y yo haré lo que